Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. En este vídeo vamos a continuar explicando los puntos energéticos importantes para acupuntura y digitopuntura. Vamos a hablar de los puntos Shu. Los puntos Shu son puntos muy poderosos y en la mayoría de las sesiones de terapia se suelen utilizar. Por lo tanto, atención a estos puntos que siempre debemos tener en mente. ¿Qué son los puntos Shu? En primer lugar, son puntos regulares, es decir, son puntos que se encuentran comprendidos en el recorrido de los meridianos, particularmente de los 12 meridianos principales. Además, son puntos especiales, es decir, son puntos que tienen acción global sobre todo nuestro organismo. Por lo tanto, de aquí se deduce su importancia. Pero vamos a ver por qué, porque es muy interesante. En primer lugar, vamos a diferenciar un aspecto de la nomenclatura, puesto que hay dos tipos de puntos Shu. Tenemos los puntos Shu de espalda y los puntos Shu transporte o Shu antiguos. Es decir, estos son los puntos Shu por antonomasia, sobre los cuales vamos a hablar ahora. Y se encuentran en la raíz, es decir, en la parte más distal, desde el codo a los dedos de la mano y desde la rodilla hasta los dedos del pie. En definitiva, tenemos 12 meridianos principales y hay 5 puntos Shu en cada meridiano principal. Por lo tanto, tenemos un total de 60 puntos Shu, que son bilaterales. La China antigua vivía muy en consonancia, muy relacionada con la naturaleza, y consideraba que el chi del ser humano era una prolongación del chi del cosmos. Así, la medicina tradicional china considera que los puntos Shu son los puntos que conectan nuestro chi con el chi del cosmos. Y asimismo, hace un paralelismo muy interesante entre el discurrir del agua por la tierra con el discurrir del chi por nuestro organismo, que comienza con el pozo, manantial, fuente, que da lugar a un arroyo, que se ensancha para formar los ríos, los cuales desembocan en el mar de chi que nos confiere la vida. Así pues, tenemos nuestros 5 puntos Shu, que vamos a clasificar de la siguiente manera. El primer punto es el punto Jing o pozo, punto por donde comienza la trayectoria, el discurrir del chi. Posteriormente tenemos el punto Rong o fuente, que dará lugar al punto Shu o punto arroyo o transporte de este chi hasta el punto Qing, que es el punto río o pasaje del chi hasta ¿dónde? Hasta el mar, que da lugar al punto He, que es el punto de unión o mar. Así pues, los puntos más distales son los puntos Jing. Recordemos siempre que estamos hablando de puntos raíz, que son los que se encuentran en las extremidades, desde el codo a los dedos de la mano y desde la rodilla hasta los pies. Aquí tenemos los 5 meridianos Shu y como veréis, el punto Jing es el más distal. En la extremidad superior hay 6 meridianos principales, 3 de ellos Yin y 3 de ellos Yang. Los 3 meridianos de carácter Yin de la extremidad superior se corresponden con los órganos, con los Zang, pulmón, pericardio y corazón. Y son de carácter Yin estos meridianos porque los órganos, los Zang, son Yin respecto a las entrañas, que son Yang. Los otros 3 meridianos de la extremidad superior son los correspondientes a las entrañas, a los Fu asociados a los 3 órganos que acabamos de nombrar. Así pues tenemos pulmón e intestino grueso, pericardio y sanjiao, corazón e intestino delgado. Estos son los 6 meridianos principales correspondientes a la extremidad superior. Mientras que en la extremidad inferior, en las dos, puesto que son bilaterales, tenemos otros 6 meridianos, 3 de carácter Yin, riñón, hígado y bazo,
y 3 de carácter yang, que son sus fu asociados: vejiga para riñón, vesícula biliar para hígado y estómago para bazo. Y aquí tenemos pues los 12 meridianos principales, cada uno de los cuales tiene sus 5 puntos Shu. Ya os he presentado los 5 puntos Shu y su relación con los 12 meridianos principales, los 6 meridianos yin y los 6 meridianos yang. Y ahora viene algo muy interesante que os va a sorprender. Así pues, atención. Hemos dicho que los 5 puntos Shu conectan el chi de nuestro organismo con el chi del cosmos. Y además estos 5 puntos Shu están relacionados con las 5 fases. Como no podía ser de otra manera, puesto que el yin y el yang y las 5 fases están siempre presentes en la medicina china. ¿Y de qué manera? Pues están relacionados con el ciclo de generación de las 5 fases. De manera que el punto yin, el punto pozo de los meridianos yin, están relacionados o pertenecen a la fase madera, mientras que los puntos yin de los meridianos yang pertenecen a la fase metal. Y a su vez, los siguientes puntos siguiendo el ciclo de generación. Es decir, el punto yin de un meridiano yin es madera, tiene carácter madera. El punto rong de un meridiano yin tiene carácter fuego. El punto shu de un meridiano yin tiene carácter tierra. Y el punto king de un meridiano yin tiene carácter metal. Y finalmente el punto he del meridiano yin tiene carácter agua. Es decir, siguen el ciclo de generación, la relación de los 5 puntos Shu, que va desde yin hasta he, desde madera hasta agua en el caso de los meridianos yin y desde metal hasta tierra de los meridianos yang. ¿Y esto qué significa? Pues aquí viene la explicación, que es muy interesante y muy útil para la práctica en las terapias. Los meridianos de carácter yin son los canales energéticos de los 6 órganos o 6 zang, mientras que los meridianos de carácter yang son los canales energéticos de las 6 vísceras o 6 fu. Y como ya sabemos, hay una relación directa entre cada órgano y entraña, entre cada zang y cada fu y cada una de las 5 fases. Recordemos, pulmón e intestino grueso pertenecen a la fase metal. Pericardio, sanjiao, corazón e intestino delgado pertenecen a la fase fuego. Riñón y vejiga a la fase agua. Hígado y vesícula biliar pertenecen a la fase madera. Y bazo y estómago pertenecen a la fase tierra. Asimismo, los 5 puntos Shu también tienen una relación directa con las 5 fases, como acabamos de ver. Así pues, el punto Shu yin de los meridianos yin tienen carácter madera. Y siguiendo el ciclo de generación, el punto rong es fuego, el punto shu es tierra, el punto king es metal y el punto he es agua. Mientras que en los meridianos yang, el punto yin es metal, el punto rong es agua, el punto shu es madera, el punto king es fuego y el punto he es tierra. Aquí vemos algo muy interesante, que es la relación entre órganos y entrañas y cada una de las fases y la relación entre cada uno de los puntos Shu y las diferentes fases. Esto nos da pie a establecer relaciones interesantes para realizar los tratamientos, teniendo en cuenta en qué meridiano nos encontramos, a qué fase pertenece y la fase a la que pertenece cada uno de los puntos Shu. Vamos a ver ahora mismo cómo podemos interrelacionar
esta información entre las fases de los órganos y entrañas y de los puntos Shu. Por ejemplo, vamos a ver el meridiano de pulmón. El meridiano de pulmón es un meridiano yin porque pertenece a un órgano, a un zang. En particular, el meridiano de pulmón es Taijin de la mano. Pulmón pertenece a la fase metal y por lo tanto el meridiano de pulmón también es fase metal. Con respecto a los puntos Shu, sabemos que el punto Jin de un meridiano yin se corresponde con la fase madera. En particular, el punto Jin del meridiano de pulmón es el punto 11 de pulmón. Así, el punto 11 de pulmón, punto Jin, tiene por un lado carácter madera por ser punto Jin de un meridiano yin y a su vez el punto 11 de pulmón tiene carácter metal porque pertenece a un meridiano metal. Así, el punto Jin de pulmón, 11 de pulmón, es un punto madera de metal. Ahora vamos a ver el meridiano de intestino grueso, que es el Fu asociado al pulmón. Puesto que es el meridiano de un Fu, tiene carácter yang. En particular, el meridiano de intestino grueso es el meridiano Yangmin de la mano. Intestino grueso, al igual que pulmón, es fase metal. Los puntos Jin de los meridianos yang tienen carácter metal. En particular, para el intestino grueso es el punto 1 de intestino grueso. Así pues, el punto 1 de intestino grueso, punto Jin, tiene carácter metal por ser Jin de un meridiano yang. Y a su vez tiene carácter metal por pertenecer a un meridiano metal. Por lo tanto, el punto Jin de intestino grueso, 1 de intestino grueso, es un punto metal de metal. En el vídeo 2 de la colección de vídeos sobre medicina tradicional china, cuyo enlace os pongo aquí arriba y también en la descripción del vídeo, vimos que uno de los principios básicos con respecto a las 5 fases y atendiendo a la relación o ciclo de generación es que cuando un órgano, una fase, y en particular un órgano, está en vacío, por ejemplo aquí ponemos en vacío el riñón, hemos de tonificar a la madre. En este caso, tonificaremos metal para nutrir agua. Mientras que si una fase, o en particular un órgano, está en exceso, aquí ponemos un exceso de madera, de hígado, para dispersarlo hemos de trabajar sobre el hijo, hemos de dispersar al hijo. Pues bien, este principio básico sobre la relación de las 5 fases y también, por lo tanto, la relación de los 5 órganos y entrañas se aplica a los puntos Shu y de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos el elemento fuego en vacío. Tenemos, por ejemplo, el corazón en vacío. Bien, ¿qué debemos hacer? Pues debemos tonificar la madera, que en este caso tonificaremos hígado o bien vesícula biliar para nutrir a corazón. También serviría evidentemente para nutrir intestino delgado. Vamos a ver cómo hemos de proceder con los puntos Shu. Tenemos fuego en vacío y vamos a tonificar madera para nutrir fuego. Si trabajamos sobre el meridiano de corazón, que es el órgano que en el ejemplo tenemos en vacío, entonces buscaremos el punto madera del meridiano de corazón. Como el meridiano de corazón es un meridiano yin, el punto Jin tiene carácter madera y en particular es el punto 9 de corazón.
Si trabajáramos sobre el meridiano de intestino delgado, que también es un meridiano fuego, en este caso de la entraña, entonces buscaríamos el punto Su con carácter madera, que en este caso es el punto Su, que corresponde al punto 3 de intestino delgado. Así pues, si queremos tonificar corazón o intestino delgado, órgano de una entraña del elemento fuego, deberemos buscar puntos madera de sus respectivos meridianos, que en este caso son 9 de corazón, 3 de intestino delgado, que no dejan de ser ni más ni menos que puntos madera de fuego, puntos de carácter madera pertenecientes al fuego, al meridiano fuego. Pero además también podemos trabajar sobre meridianos madera. Podemos trabajar sobre hígado y sobre vesícula biliar para tonificar a corazón. ¿Qué haremos entonces? Pues buscaremos los puntos madera del meridiano madera. Puesto que hígado es un órgano y por tanto es yin, el punto yin de un meridiano yin ya es madera de por sí y se corresponde con el punto 1 de hígado. Mientras que el meridiano de vesícula biliar, como es una entraña, es un fu, comienza con metal, o sea, yin es metal, por lo tanto el punto madera es el su, que es el 41 de vesícula biliar. Pues bien, el punto 1 de hígado y el punto 41 de vesícula biliar son dos puntos madera de madera. Son dos puntos madera de meridianos madera. Tienen un potente carácter madera. Vamos a ver ahora qué hemos de hacer cuando nos encontramos ante una situación de un órgano en exceso o una entraña en exceso. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el caso de corazón en exceso, corazón en plenitud. Corazón pertenece al elemento fuego y lo tenemos en exceso. ¿Qué debemos hacer? Dispersar el hijo, dispersar la tierra. Dicho de otra forma, si tenemos el corazón en plenitud, dispersaremos el órgano hijo, que es bazo. Y también puede ser muy útil contemplar la posibilidad de dispersar estómago, que es la entraña asociada a bazo y que también pertenece a la fase tierra. Vamos a ver cómo hemos de proceder con los puntos Su. Partimos de que tenemos el corazón en exceso y vamos a dispersar el hijo para equilibrar el corazón. Si trabajamos sobre el propio meridiano de corazón, que es un meridiano yin, entonces el punto Su con carácter tierra es el punto Su, que se corresponde con el 7 de corazón. También podemos trabajar sobre el otro meridiano fuego, que es el meridiano que se corresponde con la entraña asociada a corazón, con el intestino delgado, y también es fuego. Como es un meridiano yang, el punto Su con carácter tierra de un meridiano yang es el punto He, que en este caso es el 8 de intestino delgado. Así pues, nos convendrá dispersar el 7 de corazón o el 8 de intestino delgado o quizá ambos. Ya veríamos en cada caso qué deberíamos hacer. Pero en cualquier caso tenemos aquí dos puntos importantísimos para poder dispersar un corazón en plenitud. El punto 7 de corazón y el punto 8 de intestino delgado son puntos tierra de fuego. Son puntos de carácter tierra pertenecientes a meridiano fuego. Bien, aquí tenemos dos puntos, pero hay otros dos, puesto que además podemos trabajar no solamente sobre los propios meridianos
del elemento afectado, en este caso meridianos fuego, sino que también podemos trabajar sobre meridianos hijo. En este caso, para dispersar fuego, podemos trabajar sobre meridianos tierra, que son los meridianos correspondientes a la pareja Zanfu, bazo, estómago. Muy bien. Meridiano de bazo es meridiano yin, por lo tanto, el punto Shu con carácter tierra es Shu. Y en este caso es el 3 de bazo. El meridiano de estómago es un meridiano tierra, que es un meridiano yang, y por lo tanto el punto tierra de este meridiano es el punto G, que es en concreto el 36 de estómago. Así pues, los puntos 3 de bazo y 36 de estómago son puntos tierra de tierra, es decir, son puntos de carácter tierra de meridianos tierra. Por lo tanto, son puntos con un potente carácter tierra. Los puntos Shu son interesantísimos. Aún queda mucho más que explicar sobre ellos. En el próximo vídeo veremos las características y aplicaciones particulares de los puntos Shu. Si os ha gustado este vídeo, os animo a que os suscribáis y a que activéis la campanita para que de esta forma recibáis las notificaciones de las nuevas publicaciones. Hasta aquí, amigos, este vídeo, y como siempre, os espero en el próximo vídeo.